tenemos dos invitados aquí en piso que nos van a hablar un poquito más. Vamos a hablar acá con Gustavo Bre. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a estar hablando sobre Francia, es economista especializado en consultoría política y comercial. Y con Martín Rodríguez Ollés, licenciado en Relaciones Internacionales, director de la consultora MRO. Muchísimas gracias, Martín, Gustavo, por estar aquí. Bueno, Gustavo, empecemos por Francia, por un poquito lo que estábamos planteando ahí. El fenómeno Le Pen, podemos decir que es ideológico, que se compone de distintas realidades. ¿Cómo lo ves? No, para mí es muy simple. Cuando nosotros hablamos de Francia, que es una abstracción, pensamos en Francia de hace 50, 60 años. Hoy Francia no tiene nada que ver con la Francia de antaño, tanto por inmigración como por las actitudes de los jóvenes. Entonces, lo que era tradicional no lo es, y hoy en día, además, vemos que la mayoría de las sociedades está muy polarizada, porque las sociedades no encuentran soluciones a través de la política. Eso se da en casi todos los países, menos los países absolutistas, digamos, que no permiten de Medio Oriente, en todo caso. Grandes expresiones, Rusia, China, etcétera, etcétera. No es diferente de lo que está pasando en la Argentina. ¿Cuál va a ser la tendencia? Y la tendencia va a ser que va a haber una oscilación entre derechas y izquierdas. Van a ser gobiernos de coaliciones. Eso genera un gran problema, porque los gobiernos de coaliciones en países presidencialistas te sirven para ganar una elección. Bueno, como acá, digamos. Claro, pero como te dice un politólogo famoso, que decía que las coaliciones sirven para ganar una elección, pero que es como ponerse un zapato derecho en un pie izquierdo, un zapato izquierdo en un pie derecho y pensar que vas a caminar 4 años sin que te salgan callos. Es el gran problema, y lo estamos viendo en las coaliciones, en la anterior y en esta. Pero vos decís que el corte ahí entonces es entre los institucionalistas y los antipolítica, digamos, ese es el corte central, porque hay varios cortes, ¿no? Tiene que ver con los sectores más ilustrados y los menos ilustrados también, por lo menos eso se vio en el voto. Sí, hay varias tribus, los jóvenes son muy descreídos, entonces surgen fenómenos que no creo que tengan posibilidad no tienen ni territorio para poder gobernar, digamos, gobernabilidad. Y después están las coaliciones tradicionales, pero que tampoco le traen solución ni a la pobreza ni a la clase media. No nos olvidemos que Argentina, cuando yo nací, en el sentido, estoy deschavando mi edad, no importa, había 4% de pobres. Sí, claro. Algo pasó. Algo pasó, sí, efectivamente. Algo pasó. Martín, ¿cómo lo ves? Primera aproximación. Bueno, la verdad que es sumamente preocupante, aparte es la confirmación de un proceso de transformación sociopolítico mundial, algo que tiene antecedentes, ya lo vimos tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, como grandes ejemplos, pero que lo tenemos cercano con Bolsonaro, lo empezamos a ver aquí en la Argentina, y que retrata una separación de distintos órdenes, pero fundamentalmente lo que vemos es un defraude sumamente importante entre una promesa de vida que muchos sectores de la sociedad no han visto cumplir. Y esto ocurre no solo para los jóvenes, sino también para aquellos que tenían una vida entendida y que el paso del tiempo y las transformaciones sociales sumamente vertiginosas los han puesto, digamos, en una situación de desorientación. Pasa en sociedades de América Latina y de Europa, de los Estados Unidos, que son cristianas, que son ya sea católicas o protestantes, pero que hay una reformación, digamos, progresiva muy grande que se les hace muy difícil aceptar. Y por parte de los jóvenes, porque hay una promesa, digamos, de desarrollo de vida que no se cumple. Ahora, en el caso de los jóvenes, que hablábamos también el otro día con dos especialistas, el mundo no parece haber evolucionado y a la vez dar menos posibilidades que las que daba antes, digamos, ¿no hay algo de eso también? Porque si no da la sensación de que en realidad hay una búsqueda de los jóvenes que es infructuosa y que tiene que ver
con un contexto de países en los cuales son complicados vivir, como este, por ejemplo. Pero es evidente que la elección de Francia muestra que eso también pasa en otros lados. El otro día escuché una frase en una conversación que me pareció brillante. Que el problema de la humanidad hoy en día que se enfrenta es que vivimos con tecnología que no sabemos usar, instituciones de 1800 e instintos básicos del hombre de la caverna. O sea, lucha, fuga e instinto maternal. El ser humano, por evolucionar con la ley de la evolución de Darwin, es muy lento en adaptarse a los cambios tecnológicos. Hoy un chico de 10 años, lo comparamos con un chico de 10 años de hace 30 años, y eso parece de otro planeta. Entonces, el gran debate es cómo quieren vivir los jóvenes y lo conservador que somos nosotros todavía, que creemos que en una clase media pujante, creciente, claro, y no hay espacio para todo. Entonces, yo no sé si coincides conmigo, pero creo que ese es el gran debate que hoy está enfrentando el mundo. Bien, vamos a escuchar a Macron, Emmanuel Macron, el presidente reelecto. ¿Qué decía sobre el triunfo? A ver. Que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Ahí estaba Macron diciendo, en realidad, yo soy consciente de que no todos me votaron a mí, sino como una forma de ponerle un freno, un parate a Le Pen. ¿Lo coincidís, Martín? Sí, se ha puesto en un aprieto muy importante y esto es algo propio de Europa, particularmente hoy, con los ejemplos, digamos, de las democracias iliberales, como se ha llamado. Sí. Y tenemos el problema de que los centros van a un proceso de centrofuga, digamos, ¿no? De correrse necesariamente, ya sea a la izquierda o a la derecha, principalmente a la derecha, como estamos viendo, más que nada con una actitud defensiva, no por vocacionalmente, sino porque se ven forzados a tratar de bloquear un crecimiento que va socavando su capital político. Sí. Y eso es extremadamente complicado, como decía, por esto de vivir en instituciones tan ancianas que necesitan procesos modernos que no encuentran. Hay un tema que es muy interesante. Zelensky, antes de la invasión rusa, tenía el 13% de aprobación. Presidente de Ucrania. Zelensky, presidente de Ucrania. Hoy en día tiene el 98%. Nosotros todavía estamos acostumbrados que las guerras de antaño amalgaman. ¿Sí? Eso no sucede más en el mundo actual. Sucede, bueno, porque Putin decidió una locura imperial. Pero entonces es muy difícil amalgamar. Otra cosa que yo me pregunto, y esto lo dejo para la mesa, ¿por qué un gerente de multinacional tiene que pasar por un test psicotécnico y para ser presidente de un país no tiene que pasar ni por un examen de caspa? ¿No es mucho más difícil gobernar un país que ser gerente de una multinacional? No, el TS es que lo vote la gente, ¿no? Digamos eso. Claro, bueno, pero hay que ver si es una persona capaz para ese cargo. Un test psicofísico tampoco garantía en ese No, sentido, psicotécnico, sí. Bueno, Un test psicotécnico generalmente sí. Martín, vos decías recién, bueno, capitaliza la derecha extrema el malestar, un malestar que tiene varios motivos, económico principalmente. Ahora, ¿por qué lo capitaliza la derecha y no la izquierda? Que podría ser también. Bueno, la izquierda tiene o le falta una pata muy importante históricamente, y esto, digamos, se profundiza en septiembre del 2001, que es la pata de la seguridad. Es una agenda que no logra cubrir o no sabe cubrir, y es una agenda que domina casi monopólicamente la derecha, especialmente la extrema derecha, que tiene las capacidades y la sapienza para transformar, digamos, un sujeto político y convertirlo en un otro, ¿no? Donde puede poner cara y nombre a un rival, a un adversario, cosa que la izquierda no sabe o no puede hacer. O te complejiza más en todo caso, busca raíces más complejas, socioeconómicas, históricas. Del otro lado es más fácil el discurso. Sí, el discurso al menos, por resolverlo no lo pudo resolver ninguno todavía. Ninguno. La enunciación está bien. Pero bueno, retomando, digamos, el ejemplo de Volodymyr Zelensky, y como bien decía, él llega hoy a niveles de popularidad muy grandes, pero
esos niveles de popularidad, una vez que termine la guerra, se van a ver muy comprometidos porque... Ya está bajando, de hecho, porque no sabe cómo salir del laberinto. La extrema derecha en Ucrania no tenía participación activa dentro, digamos, de mecanismos institucionales, marcaba agenda. Claro. Sí, claro. Y quisiera volver sobre el punto de los jóvenes, porque ustedes decían, bueno, ahí también es evidente que los sectores medios están atrasados en asimilar el cambio mundial. Para poner un ejemplo concreto, vos ves un sector medio en la Argentina que dice, bueno, mi hijo no se quiere quedar, es mejor que viaje. El problema es que el mundo no está tan receptivo. O sea, lo que los argentinos buscan, lo están buscando todos, me imagino. O sea, y Europa, no sé ya si es un lugar muy fácil, sobre todo los países que son costumbre de migración del argentino, España, Italia, que además son países que, Italia un poco más, pero España es un país que no produce nada. Digamos, tiene turismo, digamos, no tiene industria, tiene un PBI limitado, digamos, que antes podía recibirte, hoy está difícil, ¿no? Además, cuando llegan allá se encuentran con la realidad económica. Vivir en esos países es mucho más caro que vivir acá. Claro. Entonces están en una situación de trampa, que bueno, ese es uno de los... Entonces también hay un error de la sociedad en el sentido de... Hay un problema con la política, que es así. Nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon todas las instituciones que hoy tenemos. Sí. No se ayornaron. Seguimos viviendo con instituciones de 1945. Por ejemplo, Rusia puede vetar su propia invasión a Ucrania, lo cual yo creo que eso es algo que tiene que ser reformado. Pero bueno, hay muchos poderes en puja. Y la gente, como dijo Mon, la gente joven es la que es más reactiva y no sabe cómo reaccionar. Ahora, es más reactiva, pero también la participación que muestran las elecciones en Francia es también el desinterés, ¿no? Porque es la primera vez históricamente que se ha visto tan poca participación, casi un 30% de gente que en una elección que es por 1-1, en donde la definición es clave, ha decidido no ir. Y ese desinvolucramiento también, ¿a qué se debe? Se debe a que no creen en nada. No creen en nada, no creen en dogmas, ellos viven para disfrutar, no son nuestros códigos, vivir para construir algo. Ellos viven para disfrutar porque saben que no van a tener, igual trabajando, no van a tener acceso a ciertas cosas. Sí, saben en que ese no sentido van a tener... es entendible, digo, claro. El caminito de nuestros abuelos, bisabuelos, claro. Que está completamente fracturado, exacto. También invita a no proyectar tanto, exacto. ¿No? O sea, hay un corte en la situación de progreso en los padres, digamos. Hoy. Sí. ¿No? ¿Y eso pasa en todo el mundo? O sea... Sí, eso pasa en todo el mundo. Y lo que podemos ver también es que hay una realidad respecto de nuestra sociedad que tiene idealizada completamente, digamos, la idea del afuera, especialmente Europa. Y la realidad que una persona que migra a España, le digo porque todos tenemos conocidos que viven allá, es muy difícil, no solo por un tema de ajuste económico, porque uno no gana $10.000 en Europa, sino porque no deja de ser argentino en un país que trata de sudaca a los sudamericanos, por ejemplo. Eso no termina. ¿Esto hasta dónde? ¿Crece hasta dónde este fenómeno del descontento que alimenta ahora a las derechas más extremas? Más adelante veremos, quizás es a la izquierda en algún momento o no. Digo, ¿crece hasta dónde, Gustavo? Yo creo que el ser humano tiende a resolver sus problemas cuando se encuentra al borde del abismo. Sí. Entonces... Todavía falta un poquito. Falta. ¿Falta para qué? ¿Para que esas derechas...? Para que esas instituciones de antaño ya sean arcaicas y haya que remodelar, ayornarse a un nuevo mundo, que es indefectible, que viene. Bien. Lo tenemos ahí también a Eduardo Beliboni, él es referente del Polo Obrero, el brazo territorial del Partido Obrero, lo habrán visto en los últimos días, semanas, se multiplicaron las protestas, sobre todo en contra del gobierno, principalmente por la situación socioeconómica, que obviamente tiene que ver con esto que estamos diciendo. Eduardo, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Tenés mirada respecto a lo que comentábamos en la mesa recién? Martín, por ejemplo, decía, bueno, hay mucho descontento, lo capitaliza mejor la derecha extrema, que la izquierda, a la que le cuesta un poco más, porque tiene relatos más complejizados, entonces enganchan menos. ¿Lo ves así, Eduardo? Hay una crisis capitalista mundial. El capitalismo está en crisis. Hay un régimen social que ha agotado sus expectativas o las expectativas de las grandes masas de resolver los problemas más elementales. El problema del trabajo, de la salud, de la educación. Es un régimen social que a su vez crea crisis
cíclicas en donde tenés estallidos de la burbuja financiera, inmobiliaria, es decir, que acumula un capital financiero ficticio contra un capital productivo, que finalmente termina en enormes crisis sociales, y lo que aparece es la necesidad de la emergencia de una clase social como la clase obrera, que tome en sus manos la tarea de desarrollar las fuerzas productivas que el capitalismo está hoy en decadencia. Perfecto. Eduardo, lo invito a la mesa, te invito a la mesa, que te sumes. Bueno. Estamos analizando sobre lo que pasa en el mundo y en la Argentina. También primero vamos a escuchar a Marine Le Pen, la candidata que quedó en el balotaje, perdió ahí 6-4, más parejito que otras veces, de extrema derecha. Decía lo siguiente Le Pen después de conocer el resultado del balotaje. No puedo sentir una especie de esperanza, porque este resultado constituye para los dirigentes franceses como para los dirigentes europeos el testimonio de la gran confianza del pueblo francés, que es la aspiración compartida de un gran cambio. Los franceses manifiestan hoy el deseo de un contrapoder fuerte al poder de Emmanuel Macron. De hecho, temo que este quinquenio que viene tendrá prácticas brutales sin precedentes y que Emmanuel Macron no hará nada para reparar las fracturas que dividen a nuestro país y que hacen sufrir a nuestros compatriotas. Un pronóstico sumamente agorero, el de Le Pen, que lejos está de quedar corrida del escenario político. De hecho, se vienen elecciones legislativas en breve, en un par de meses en Francia, con lo cual da la impresión de que llegó para quedarse, ¿no? En Francia y en toda Europa hay exponentes de la derecha extrema que va creciendo. Beliboni decía recién, acá el problema es el capitalismo. Te pregunto, Martín, ¿por qué no se pone eso en cuestión? ¿Por qué es más simple señalar a lo que se llama, en los propios términos de Le Pen, de Milei en la Argentina, la casta política? Me parece que la discusión del capitalismo es una discusión que nos podemos permitir en Latinoamérica, donde construimos también un ideario muy particular que en Europa finalizó muy rápido. No claro. Hay revolucionario del mayo francés, digamos, digamos, como protagonista. Digamos, es un clivaje superado para ellos. Claro, pues porque además funciona, digamos. Claro. Así es más fácil. Digamos, más que funciona, ellos están en una posición en la que no estamos nosotros claro. Y en la que ese no es un debate que se quieran dar. Porque claro. Ellos ya lo superaron, entre comillas. Claro. Ellos no tienen esa crisis. Claro, claro. Es un engaño también. Sí. Gustavo, estamos hablando del crecimiento de las derechas extremas en el mundo, pero hay una diferencia, Martín lo sugería recién, en Latinoamérica tenemos una desigualdad enorme, 40% de la pobreza en la Argentina, una realidad que no existe en Europa. Hay pobreza, por supuesto, hay desigualdad también, pero no en los niveles que tenemos aquí, en la Argentina y en la región. Sí, igualmente el estado de bienestar post Segunda Guerra Mundial terminó. Caducó para todos lados. Y hay algo que el otro día escuché que también es un poco paradigmático. Las fábricas del futuro van a tener dos seres vivientes, una persona y un Doberman. Ajá. La persona para apretar el botón verde para que funcionen y el rojo para que paren. Sí. Y el Doberman para controlar a la persona. El perro lo va a controlar. O sea, lo que quiero decir es, nos encontramos a desafíos que son tremendamente disruptivos. La tecnología avanza a un ritmo aceleradísimo y la gente no tiene capacidad de readecuar ese mundo. ¿Dónde van todos esos obreros de la metalurgia, de la gran ciudad que era Detroit, por ejemplo? Sí. Es un problema serio mundial. Bien. Obviamente que Europa, que tiene más espalda, lo vive de forma diferente que nosotros. Claro. Beliboni, titular del Polo Obrero, ¿cómo ves esta transformación que es tecnológica, pero obviamente tiene un impacto cultural y sobre el nivel de ocupación también? A ver, ¿qué tipo de crisis tenemos? A ver. Esta sería una pregunta interesante para el conjunto de la mesa. Tenemos una crisis de sobreproducción. Es notable que la sobreproducción de una crisis. Porque tuvimos crisis en la historia de la humanidad. Tuvimos una crisis sanitaria. No había en la sociedad una conciencia sobre los residuos y había una crisis sanitaria. Sí. Hasta que el sistema feudal inclusive empezó a pensar en cómo se desechaban los residuos. Empezaron las primeras cloacas. La crisis sanitaria terminó. Empezó a avanzar otro tipo de crisis que era la crisis de las hambrunas. Faltaba comida. Ahora sobra comida. ¿Por qué hay gente con hambre? Porque hay una crisis de sobreproducción. El capitalismo entra en crisis porque produce más de lo que la gente puede consumir. Es extraordinario el tipo de crisis que tenemos porque
debería ser una solución la sobreproducción. Sin embargo, en manos de los capitalistas, en manos de un puñado de capitalistas, ni siquiera de todos, porque en el medio ahora tenemos la discusión del campo y el gobierno. Es interesante porque el campo sale a protestar preventivamente por un posible impuesto, ¿verdad? Ahora, es el mismo campo y las mismas organizaciones del campo que apoyaron con todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implica mayores impuestos para la Argentina. Sí. No hay ninguna duda, porque ¿de dónde van a sacar la plata? No sé si lo apoyaron, vos decís que lo apoyaron. No, el Fondo Monetario está totalmente de acuerdo con esta iniciativa de un nuevo impuesto, de una forma de impositiva que le permita al fondo cobrar. ¿Cómo cobra el fondo? Sí. Ahora, la medida que dice el gobierno que va a tomar de la renta excepcional, extraordinaria, inesperada le llaman, es trucho. En el Congreso no lo votan. Es para la tribuna, eso no va a pasar. Sí. No va a ocurrir. Es decir, que estamos en una impasse pero con en la esa idea Argentina. ¿no estás de acuerdo vos? Ayer. No, estamos. Lo que importa es lo siguiente: ¿el gobierno va a tomar esa medida? No. La va a llevar al Parlamento. Sí. Es decir, la va a llevar a perder esa iniciativa pero y no hacerla. Lo podría hacer ley, no con la puede hacer modificación de las retenciones. Y no necesitaría una ley como. No, también necesita pasar por el Congreso. La necesita hacer pasar después por el Parlamento, pero podría tomarla de hecho, como se hizo en algún momento. Sí. Entonces, para volver a la crisis internacional, en el mundo hay una crisis de sobreproducción. Bien. No faltan los productos, sobran. Lo que falta es una adecuada reorganización de la economía al servicio de la mayoría de la población que va a sufrir el cambio tecnológico, pero no sería necesario sufrirlo. El cambio tecnológico se podría resolver achicando la cantidad de horas de trabajo de los trabajadores. Hay algo que es interesante. Sí. Alemania se levantó con un plan Marshall. Sí. ¿Sí? Después de la guerra, Y acá en Argentina nos tragamos 13 préstamos del Fondo Monetario Internacional. Sí. Hay que encontrar las causas en la política. Sí. De alguna manera, sin dar nombres. Sí. La política en general. Sí. ¿Está? Alemania se levantó con un plan Marshall. Sí. Entonces quiere decir que hay eventos disruptivos que suceden una sola vez y a la Argentina, en vez de ser el boxeador que lo noquean, se levanta, va al banquito, se recupera y gana la pelea, Sí. a la Argentina le vienen pegando hace 70 años y tiene la cara desfigurada. Sí. Martín, me interesa un tema que se discutió un poco a partir del balotaje en Francia, que es este corte entre el voto más urbano y el rural, ¿no? Se explica un poco el resultado en Francia, se supone que a Macron lo apoyaron los sectores ilustrados, de las grandes urbes. Pasó con Trump en Estados Unidos. Exactamente, también. con Trump pasó lo mismo en Estados Unidos. ¿Es un fenómeno a prestarle atención? Digo, ¿se viene un corte entre lo que votamos en las ciudades y lo que votan en el interior de los países? Sí, no creo que tenga que ver en absoluto con lo ideológico. Es para mí algo enteramente, digamos, de la llegada del Estado hacia esas poblaciones. Sí. O por lo menos hay una parte que obedece a ello. Por ejemplo, hoy hay un artículo muy bueno de Juan Elman que lo trataba, pero también lo trata muy bien un libro Francisco de Santibáñez, que habla del conservadurismo popular, que habla de esta distancia que ha tomado la figura del Estado respecto de distintos grupos poblacionales dentro de su país, o que los ha abandonado o que se sienten abandonados. Que no se sienten contenidos por el Estado. Exacto, porque no tienen llegada a servicios culturales o, por ejemplo, bueno, el corte de los servicios de transporte como hemos tenido nosotros, lamentablemente. Digamos, esa realidad tiene demandas que no son satisfechas por ningún actor. Claro. Ahora, pero si esto no lo resuelve la política, ¿quién lo resuelve? Porque ustedes lo que están planteando es, bueno, en la elección de Francia también se vio que hay malestar con la política. Y ese malestar con la política se canaliza con un outsider de la política, que después va a la política, digamos, no gobierna desde afuera de los sistemas. O sea, ¿cómo se canaliza eso? Pues si no, tendría que ir a una especie de pseudo-anarquismo, digamos. Bueno, menos mal. Menos mal que se canaliza. Pero lo que digo es, si hay un malestar con la política, la salida sigue siendo la política. No por fuera de la política. Es que hay que ver... hay una sensación de que alguien que no viene de la política tiene mayor capacidad de resolución que alguien que está en la política. Hay que ver qué porcentaje... A mí me pasa, como nos pasa a casi todos los jóvenes, digamos, de dónde ponemos el foco en nuestra crisis de representatividad. Sí. ¿Es una crisis de sistema o es una crisis de actores? Claro. Para la mayoría de nosotros es claramente una crisis de actores. Sí. Donde no ponemos en juego, digamos, la creencia en la democracia. Pero yo tengo 41, voy a cumplir 42 ahora en mayo. Y lo que viví yo fue casi enteramente democracia. Claro. Digamos. Y la democracia, aún con todas sus falencias y resultados que no me dio a mí, a mis contemporáneos,
es algo indiscutido. Claro. Y por lo tanto, los actores que tuvimos nosotros representantes, ya sea Menem, Kirchner, Duhalde, de la Rúa, siempre se quedaron cortos. Claro. Digamos, y eso es, digamos, se quedan cortos porque también nosotros vivimos algo que pasa también en Rusia, por ejemplo, de por qué se construyen las identidades. Nos quedamos cortos porque el ejemplo siempre va para atrás y es, nosotros vimos a nuestros padres, digamos, avanzar, a nuestros abuelos avanzar, y en un momento se cortó. Bien. Martín, Gustavo, me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias. Muy interesante. Les agradecemos mucho.